Ya, perfecto. This meeting is being recorded. Perfecto. Bueno, André, en primer lugar, agradeciéndote mucho tu tiempo. Yo sé que estás de viaje en estos momentos, que no estás aquí. Así que para nosotros es muy importante tener esta reunión en el marco de una consultoría que estamos realizando para la GIZ, la cooperación alemana, específicamente para el proyecto Mover. No sé si lo habías escuchado. No, no lo había escuchado. Específicamente, escuché que la GIZ llevaba adelante un trabajo para implementar la política de movilidad sostenible a nivel nacional, Exactamente. pero no sabía el nombre del programa. Sí, se llama Mover, ¿ya? Yo quiero ponerte un poco al tanto en el ayuda de memoria que te envié, no sé si lo pudiste observar. Sí, un poquito. Te voy a resumir un poco. Ujú. Sí. Lo que nosotros estamos intentando implementar es un marco normativo, ¿sí? Ya sea a nivel de una reforma a la ley de tránsito o un nuevo proyecto de ley, ¿sí? Que tenga como iniciativa por parte del Ejecutivo para regular el tema de movilidad sostenible, la implementación de un proyecto, ya sea en todos los ámbitos de movilidad e inclusive en los municipios, y crear, como te digo, un proyecto de ley macro que sirva de sustento para que haya uniformidad en todos los gobiernos autónomos descentralizados. Tú tienes mucha experiencia en esto, ¿sí? Has visto que, por ejemplo, una ordenanza nos regula en Quito, otra en Guayaquil, otra en Cuenca y así específicamente. Entonces, lo que queremos hacer, respetando las competencias de los municipios, es precisamente crear un marco regulatorio general y una ordenanza tipo que nos pueda servir a todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales en este caso, por supuesto, ¿no? Esa es la idea del proyecto Mujer. Pero, ¿y cuál es el objetivo del marco regulatorio? O A sea, ver, ¿qué es o sea, la ordenanza tipo, por ejemplo, ¿cuál sería el objeto de esa ordenanza? lo que estamos haciendo en este momento es precisamente recabando normativa propia del Ministerio de Obras Públicas, normativa municipal, estamos haciendo precisamente una investigación, estamos en esa fase de la consultoría en la cual tenemos que evidenciar qué contradicciones entre posibles ordenanzas, falta de un marco regulatorio general para el tema de movilidad sostenible. ¿Sí me explico? Ya, solo movilidad sostenible. Solo O sea, movilidad sostenible. ya, todo lo que es peatones, movilidad no motorizada, tal vez Buques transporte eléctricos, público incluso. exactamente, Ya. exactamente, sí. Sí. Entonces, en ese sentido, Andrés, para ir avanzando contigo, ya aquí está el objetivo que yo te planteaba en la ayuda a memoria que te envié. Ujú. Los objetivos son el fortalecimiento normativo y de gobernanza, desarrollo de normas y estándares nacionales para una movilidad urbana sostenible, la mejora de la gobernanza entre las partes interesadas y capacitación de empleados municipales y nacionales. Como segundo, el apoyo a ciudades intermedias, asesoramiento a 4 ciudades seleccionadas en el desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible, implementación de medidas piloto y desarrollo de proyectos capaces de captar una financiación climática. Asimismo, el desarrollo de instrumentos financieros, colaboración con instituciones financieras para crear ofertas de financiamiento acorde con las necesidades, introduciendo criterios que consideren las políticas nacionales para el financiamiento de la movilidad urbana sostenible. ¿Sí? Y como objetivo general, el proyecto busca facilitar la implementación de la política de movilidad urbana sostenible en Ecuador mediante el desarrollo de un anteproyecto jurídico con ordenanzas tipo que armonicen el marco normativo en todos los niveles de gobierno. ¿Sí? Perfecto, Sí. compartamos. Entonces, ese es el sentido de la consultoría, André. Sí, y aquí tenemos ya preguntas específicas para ti para que nos puedas colaborar con la misma. Estamos justo compartiendo la pantalla. ¿Puedes bajarle? Ahí baja más. Aquí están las preguntas. Entonces, no sé si tienes alguna duda o procederíamos a ir trabajando ya en las preguntas. Sí, vamos a las preguntas, creo que me queda claro cuál es como el objetivo. ¿Cómo consideras tú que el proyecto Mover Ciudades, una vez que te he explicado de qué se trata, puede ayudar a transformar el paradigma de la movilidad urbana en el Ecuador? Mm, Yo, mira, de lo que leí y me comentas, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestras ciudades es esta falta de conexión entre las políticas nacionales y locales.
Entonces, si bien cada una de las ciudades requiere regulaciones propias acorde a las realidades sociales de cada ciudad, eh, no quiere decir que no podamos tener una visión común. Y creo que ahí está fallando mucho el ministerio como rector de las políticas, porque no ha sabido eso aterrizar hacia las ciudades. Y esto no es de ahora, sino desde hace muchos años. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en el ministerio y, y también fui la directora de regulación en la ANP. Entonces, cuando armas regulaciones desde esa visión, piensas que cualquier resolución o reglamento simplemente se emite y deben cumplir. Pero cuando entonces trabajas en la ciudad, te das cuenta que no todo puede acoplarse a las mismas realidades. Y que hay una desconexión completa desde quien legisla a nivel nacional con quien lo aplica a nivel local. Entonces, cuando eso pasa, es cuando se emiten ordenanzas que pues, seguramente van más allá de lo que decía la ley, lo que dicen los acuerdos, no se sujetan porque, claro, resulta imposible hacerlo a nivel local. Entonces, más bien me parece súper interesante que exista ahora una iniciativa que pueda hacer principalmente esa conexión para que no trabaje de manera aislada en las ciudades. Y creo que es un desafío bien grande, pero es un gran soporte del ministerio principalmente porque lo que entiendo es que es una herramienta poderosa que vas a dar al ministerio para que el ministerio al fin haga lo que la ley ya dice que debería hacer. Perfecto, André. Te hago la segunda pregunta, gracias. Desde tu experiencia, ¿cuál es el principal desafío al intentar armonizar la planificación urbana con los principios de movilidad sostenibles propuestos por el Plan Nacional de Movilidad Urbana Sostenible? Mm, O sea, de la mano con la primera pregunta, eh, creo que las ordenanzas no reflejan lo que la política nacional dicta. Las ordenanzas locales persiguen mucho intereses propios de las administraciones, de la coyuntura actual, y es por eso que después las ordenanzas se reforman todo el tiempo con cada cambio de la jurídica. Eh, entonces, en ese contexto, creo que el principal desafío, ¿no? El principal desafío es que puedan compartir esa visión independientemente de que las ordenanzas existen a las necesidades de cada ciudad, puedas tener una visión común desde la ley. Y creo que a veces considero que no necesitamos, tenemos una muy buena ley de tránsito, tal vez requieren algunos ajustes, pero en la práctica el compromiso político de las autoridades y de las instituciones que deberían ir más allá de las autoridades de turno, deben ir alineadas también con la política nacional. Y creo que nuevamente esa coordinación eh, es la que está faltando. O sea, alguien que coordine, porque cuando tienes un plan, si es que no tienes un coordinador que lo haga realidad, se convierte en una lista de buenas intenciones y eso es lo que creo que ha pasado en las ciudades, que tenemos una buena ley, una buena visión nacional, Ah, pero al momento de implementarlo, cada persigue los intereses de las autoridades de turno o de las administraciones culturales. excelente, André. Te hago la tercera pregunta. O sea, déjame reformular la pregunta para que se vaya más de acuerdo. André, ¿cómo abordarías tú la desigualdad territorial y la falta de acceso equitativa a diferentes medios de transportes eh, que hay en las diferentes ciudades? Mm. ¿Nos puedes comentar sobre tu experiencia, por ejemplo, con Quito, ya que es la ciudad en la que más experiencia tienes? Pero, o sea, ¿qué nos puedes contar sobre el tema de la desigualdad territorial? Porque no es lo mismo la movilidad, por ejemplo, en el centro norte de la ciudad que en las zonas periféricas o en el mismo sur de la ciudad. Hay mucha desigualdad al acceso del transporte. Por ahí es donde quisiera sacar un poco de tu expertise. Mira, yo fervientemente creo que el acceso al transporte público es un tema de justicia social.
Y cuando las personas no tienen acceso al transporte público, pierden también acceso a las oportunidades que la ciudad te puede dar. Y no solo de trabajo, sino incluso oportunidades de ocio, de diversión, que también es parte de la calidad de vida de la gente. Eh, en el caso de Quito, por ejemplo, creo que la planificación urbana está muy alejada de las necesidades reales de las personas. eh, Desde la planificación, por ejemplo, de la línea del metro concebida como la columna vertebral, una columna que no incluye a los barrios marginados de la ciudad, ni siquiera llega a los extremos de la capital, y esa falta de integración con el resto del sistema hace que las personas pierdan oportunidades de desarrollo. Creo que en la ciudad de Quito, por ejemplo, nos ha faltado mucho definir indicadores para medir y evaluar el transporte público para poder mejorarlo, porque todo aquello que no evalúas se deteriora. Em, y claro, como no tienes medidores, las rutas de transporte público se planifican acorde a los requerimientos de los prestadores del servicio, que en realidad no están apegados siempre a las necesidades ciudadanas, no en todos los casos, creo que en algunos sí, pero principalmente responden a intereses económicos como legítimamente un negocio lo persigue un negocio. Entonces, como hay una falta de liderazgo desde quienes planifican el transporte urbano para tomar medidas eh, como subsidiar el transporte público, a tener, por ejemplo, subsidios focalizados que permitan a las personas acceder al mismo metro. Por ejemplo, yo creo que el metro se ha convertido en una opción de transporte público para la clase media, porque la clase pobre hace presupuesto con el pasaje del transporte público todos los días y no a todos les alcanza a moverse en esa nueva opción de movilidad que tiene la ciudad. Entonces, yo creo que para trabajar y cerrar las brechas en las ciudades, Quito es la capital, pero he podido ver qué ocurre en el resto de ciudades, es importante definir indicadores de medición del transporte público que incorpore principalmente las necesidades de las mujeres, por ejemplo, que son las principales usuarias del transporte público, y que puedas crear un transporte más atractivo, seguro, principalmente en este contexto de inseguridad ciudadana. La seguridad se vuelve un factor decisivo para el acceso al transporte y principalmente para las mujeres que dependen además de las líneas de transporte, no solo para trabajar, sino también para cumplir con sus tareas de cuidado. André, te hago una pregunta. ¿Existen estos indicadores? Yo estuve en la creación del proyecto Bájale al acoso, que era un proyecto Ujú. del patronato para bajar los niveles de acoso a las mujeres Sí. sí. Y bueno, ya hicimos una línea base con ayuda del BID y del Banco Mundial para tener estos indicadores. Pero yo no sé si es que tú cuentas con indicadores eh, que no, o sea, que no estén directamente relacionados con género, sino con otro tipo de población vulnerable. Em, yo trabajé hace un tiempo el año pasado, en una consultora que definió indicadores de transporte público para las principales ciudades de la región. Pero cuando se levantó información de ciudades de México, de Ecuador, de Brasil, los indicadores en realidad son muy similares, y yo sé que quieres ver tal vez que vayan más allá del género, pero cuando tú planificas un servicio de transporte público que sea seguro para una mujer, lo vuelve seguro para todo el mundo. Para todos, sí. No, 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 Así es. en eso estoy de acuerdo, solo que no quisiera, o sea, quería ver si es o sea, si es que podríamos que también conseguir un poco más de indicadores, por ejemplo, en el tema también de las personas con necesidades específicas, que es Seguro. todo un mundo aparte. Eh, Seguro, totalmente. Y es que hay indicadores distintos, indicadores que le puedes establecer a los prestadores del servicio, a los planificadores del servicio, a los usuarios del servicio y los usuarios del servicio considerando todas las diversidades, porque el transporte público debe ser universal y accesible. Entonces, en el tema de accesibilidad, existen indicadores de transporte público ya normados y tipificados en muchos trabajos, además,
que deben ser levantados acorde a las necesidades, en este caso de nuestro país, pero no dista mucho de lo que ocurre en otras ciudades de Latinoamérica, principalmente donde compartimos muchas situaciones similares, socioeconómicas similares. Y ahí ahora vamos, o sea, entramos directo, o sea, justo como que vamos a entrar a la siguiente pregunta, que es cómo se garantiza que las propuestas técnicas, que ya hablamos que para tener estas propuestas técnicas y que sean y normativas, es muy importante el tema de los indicadores, pero que incluyen las necesidades de grupos históricamente marginados, como las mujeres, personas con discapacidad, niños, adultos mayores. O sea, cómo pasamos eh, de estos indicadores ya a propuestas y también las propuestas llevar ya un poquito más a crearlo normativa. Mm, Yo creo que a través de, el desarrollo de capacidades locales, creo que hay una falta de interés. Cuando hablas de movilidad sostenible en los gobiernos locales, existe una falta de interés porque es algo que tal vez no te rinde económicamente, porque tal vez no es popular, es más popular, yo que sé, quitarte las restricciones como el pico y placa para que el vehículo se pueda mover, pese a que el gran número de usuarios se mueven caminando o en transporte público. Pero esa falta de interés, eh, estoy, o sea, yo lo creo porque lo he palpado, es porque no existen las capacidades local, las capacidades técnicas adecuadas dentro de las entidades. Quienes planifican el servicio de transporte público o planifican el espacio público están muy ajenos todavía a principios que ya vienen y buenas prácticas que se vienen desarrollando en distintas ciudades del mundo, eh, porque no se han desarrollado debidamente esas capacidades técnicas. Cuando desarrollas esas capacidades técnicas locales, puedes garantizar que eso se vaya traspasando y que puedas y que se conviertan esas capacidades en algo resiliente a los cambios de administración, por ejemplo. Eh, y claro, esto sin duda de la mano de las agendas políticas, eso también lo creo yo, que debes, no puedes, el transporte público también es político y tiene que estar de la mano con esas agendas que las autoridades persiguen y la única manera de poder aterrizarlas, de hacer la realidad, es desarrollando capacidades técnicas en ese proceso. O si no se pierden, o si no se pierden, y creo que es algo que pasó o casi pasa con la estrategia de bájale a la cosa. Sí. Justamente yo fui gerente de pasajeros en la empresa de pasajeros cuando fue la pandemia. Y el primer presupuesto que se recortó fue el de la estrategia Bájale a la Cosa. Porque a la ciudad no le interesaba, le parecía más importante tener y financiar absolutamente todo menos esta estrategia que protegía a las mujeres y a los grupos vulnerables del sector público. Pero ¿por qué hacen eso? Por la falta de conocimiento, porque internamente los equipos desconocen que las mujeres son las principales usuarias, que esa estrategia brinda seguridad en el servicio de transporte y que eso le vuelve atractivo no solo a las mujeres, sino a los estudiantes, a las personas adultas mayores y a los mismos hombres que acceden al servicio. Entonces, creo que desarrollando capacidad local puedes lograr que estas buenas prácticas se vuelvan sostenibles en el tiempo. Buenísimo, gracias. Sigue Gonzo. Muchas gracias, André. Clarísima, la verdad, ¿sí? Y yo aquí te hago una pregunta específica, ¿sí? Que para mí es muy importante para entender el problema. Es, en tu experiencia, ¿qué obstáculos institucionales has podido identificar para coordinar la movilidad urbana sostenible entre los municipios, en este caso, y el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Obras Públicas como ente rector? Creo que el principal obstáculo es netamente político. Te voy a dar un ejemplo clarísimo de lo que ocurre actualmente, por ejemplo, con el tema de seguridad vial, que es parte de los principios de movilidad sostenible. Eh, o sea, cuando mejoras la seguridad vial, lo que estás buscando es reducir siniestros para reducir el número de muertes en las vías. En Ecuador eso está tan naturalizado que vemos todos los días a la gente morir y ya no nos asombra. Entonces, como no nos asombra,
No nos preocupamos por reducir la velocidad, no le prestamos interés a la conducción motorizada, pensamos que eso es algo normal, porque además nadie se controla. En esos últimos meses, cuando las ciudades intentaron controlar la velocidad, la respuesta que obtuvieron desde el gobierno nacional fue la clausura de los radares de velocidad. Entonces, las ciudades internamente afrontan este problema respecto del número de fallecidos en las vías, eh, cuyo 80% de fatalidades son producidas por la velocidad, y sin embargo, desde el gobierno nacional se adoptan estrategias que están ligadas a agendas políticas, sin duda, eh, que van en detrimento a esas acciones locales. Esa desconexión y esa descoordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local creo que es el principal obstáculo para alcanzar resultados sostenibles, porque ves limitado el accionar de los municipios con estas acciones que a nivel nacional se adoptan. Ese es solo un ejemplo, pero a lo largo de los años, durante todo este tiempo, que yo he tenido la oportunidad, ya son 14 años que he trabajado en temas de movilidad, pero es esa falta de conocimiento de las situaciones locales de las ciudades que a nivel nacional hace que existan estas desconexiones y que te generen ciertos bloqueos y obstáculos. Eh, Sin duda el tema político es un desafío y creo que ese se traduce después a todas estas falta de coordinación entre ambos niveles de gobierno. Clarísimo, André, clarísimo, de verdad. Te hago otra pregunta. ¿Qué lugar ocupan los modos de transporte no motorizados, caminar, bicicleta, en las propuestas de proyecto de movilidad urbana sostenible? Estoy segura que son la prioridad, porque eh, o sea, sí, cuando hablamos de movilidad sostenible, sabemos que la visión debe ser es dar más prioridad a los usuarios vulnerables, es decir, a los peatones, a los ciclistas, eh, y que esa planificación haga que destines la mayoría de recursos a dar más espacio a quienes caminan, ya sea en bicicleta, porque son modos de transporte que pacifican ciudades, que te ayudan a mejorar el medio ambiente, disminuyen la contaminación. Eh, Así que entendería que es la prioridad número uno en la planificación, donde el centro de esa planificación debe ser la persona. Eh, ¿cómo incluirías, cómo lograrías tú incluir a estos modos de transporte que sí son la prioridad y ocupan los primeros lugares dentro de dentro del proyecto Mover como también de lo que es la movilidad sostenible, pero cómo hacerlos parte de nuestro sistema de movilidad? Porque o sea, es súper complicado. Entra el tema de la seguridad, entra el tema de educación, bueno, un sinnúmero de... ¿Cuál es tu visión sobre esto? Em, es bastante complicado, es bastante difícil. Actualmente yo trabajo en eso desde el área de seguridad vial, que conlleva algo muy parecido. Lo que queremos es que las ciudades sean para quienes están diseñadas, que son para las personas y no para los vehículos, como en efecto funcionan actualmente casi todas las ciudades del país. Em, Creo que es un proceso que toma tiempo. Em, Creo que el punto de partida es replicar buenas prácticas, porque eso no es nuevo. No tenemos que inventarnos nada, sino replicar buenas prácticas que ya existen en otros países. Empezar por ciertos puntos que nos den pequeñas ganancias, de tal forma que después la puedas amplificar, y esto creo que lo puedes hacer tanto en materia de transporte público como en materia de recuperación del espacio público o de incrementar, por ejemplo, los kilómetros de ciclovías. Mira que todo esto está ya escrito en la ley, porque la ley ya dice que los peatones tienen prioridad, que debemos planificar bajo la pirámide invertida, donde le das la mayor prioridad al peatón, que es la mayoría de usuarios.
No solo eso, hay una sentencia también de hace 2 años ya, donde el juez ordenó a que construyan más kilómetros de ciclovías. Em, Tienes todas las herramientas normativas en realidad, pero hace falta compromiso. Y ese compromiso es posible, además, si es que ya tienes todas las herramientas normativas, creo yo que es importante construir una red de apoyo donde tengas también participación muy activa de la sociedad civil, por ejemplo, que presione que esto se implemente y que se vuelva sostenible también. A veces es necesario crear una crisis. Todos los días hay siniestros de tránsito, pero cuando hay una crisis como el año pasado, por ejemplo, cuando se controló la velocidad y hubo una persona detenida, era como la oportunidad de que estas acciones se vuelvan sostenibles y creo que para incluir las mejoras, o sea, que deje de ser no solo la misión, sino la visión de cómo nos vemos de aquí a unos años como ciudad, es necesario construir como todo un sistema donde ya tengas la normativa, puedas planificar intervenciones, tengas a los actores correctos, a esa red de apoyo y finalmente el compromiso de seguir avanzando, implementando, controlando para que puedas evaluar cada una de estas acciones. Gracias, André. Vámonos con la penúltima pregunta ya, que es, ¿qué recomendaciones deja el proyecto para que las ciudades planifiquen a largo plazo una movilidad sostenible y resiliente al cambio climático? O sea, esas son qué recomendaciones debería dejar esta iniciativa a mover. Sí, tú como experta en temas de movilidad nos o sea, darías para, el- para incluirles en el proyecto. Em, Creo que hay que verse esto no de una manera aislada, no como, o sea, yo sé que, por ejemplo, de lo que me acaban de explicar, que el producto es entregar un marco jurídico y una ordenanza tipo para que esto se pueda replicar, pero esa es solo una parte de todo y para nosotros, creo que para conseguir resultados sostenibles en el tiempo y resilientes además en el tiempo, se debe ver como algo, una parte de algo más grande, de algo integral, eh, de un sistema seguro donde las herramientas jurídicas son solo una parte, eh, pero creo que hay que identificar todas las piezas de ese sistema. Si tienes la normativa, eh, necesitas entonces eh, el compromiso de las autoridades para implementarlo, la red de apoyo para que presione siempre que esto se sostenga en el tiempo, identificar distintos planes para que puedan ser implementados a distintas escalas eh, y poco a poco irlo haciendo realidad. Creo que yo como recomendación, claro, si es que esto, si lo podemos trabajar, es que lo puedas ver de una manera integral y no de una forma aislada el tema de la normativa jurídica, sino solo como una parte de todo lo que necesitas para avanzar en una movilidad sostenible y resiliente al cambio climático. André, millón gracias y te hago la última pregunta. ¿Qué aprendizajes consideras más valiosos de este proceso que se puedan replicar o sea, más bien dicho, aquí está mal formulada la pregunta. Eh, ¿Qué aprendizajes consideras valiosos para poder replicar de otras ciudades aquí en las nuestras, ¿no? O sea, de otras ciudades acá. Sí, Creo que hay muchísimas, ¿sabes? Y todos tienen como sus fortalezas y sus debilidades. Eh, lo conversaba hace un par de días que sería interesante tener una red de apoyo a nivel regional donde compartimos muchas condiciones y situaciones socioeconómicas muy similares. Cuando tú conversas con personas de Colombia sobre movilidad de Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, te das cuenta que la realidad es muy similar. O sea, las políticas responden a quienes, a líderes de opinión que manejan vehículos, que no usan transporte público, pero que tienen incidencia en las opiniones o en la representación política de alguien. Y sin embargo, sigues segregando a quienes necesitan acceder a esas oportunidades que la ciudad
se puede dar. Em, Creo que ciudades como Colombia, por ejemplo, ellos implementaron ya hace unos 2 años los indicadores para la evaluación del transporte público con perspectiva de género. En Argentina tienes prácticas como la visión, el alcohol cero, o sea, no hay tolerancia en el alcohol en la conducción con la finalidad de reducir siniestros. Tienes el ejemplo de Fortaleza en Brasil, que pacificando espacios y entregándole el espacio público a los peatones logró reducir los siniestros de tránsito en un 80%. Eh, y todos son resultados eh, que han tomado tiempo, pero que también pueden, o sea, y que tienen sus fortalezas, pero que también tienen en algunos casos sus debilidades que podrían ser alimentadas también como parte de lo que ocurre en Ecuador. Creo que hay prácticas interesantes en Ecuador al haber implementado en Quito, por ejemplo, la red de esta pequeña red de ciclovía que tenemos ahora en la pandemia y haberla mantenido es un ejemplo de lo que se puede hacer con voluntad política. eh, y creo que eso es lo más importante, la voluntad política y el compromiso de las autoridades principalmente. Oye, André, creo que hemos acabado clarísimo, nos va a servir un montón lo que nos has explicado. No dejo de agradecerte por tu compromiso, tu disponibilidad de tiempo y obviamente por tus claros criterios e ideas. Mil gracias, André, de verdad espero que nos veamos pronto. Sí, Seguro que sí, Gonza. Muchas gracias a ti, Mateo. Me gracias. comentas Cuídate, cualquier André. novedad. Cuídate. Chao. Chao, Que chao. pasen bien.